Yo hice esta pregunta en una clase que teníamos con la iglesia el miércoles y les dije, levanten la mano quienes conocieron a mi abuelito. Y muchas personas levantaron la mano. Y les voy a pedir lo mismo aquí, levanten la mano quienes alguna vez tuvieron la oportunidad de conocer a mi abuelito, David Herrera. Varios de ustedes. Yo sé que la mayoría, tal vez la más de la mitad ya no lo conocieron, pero yo quiero hablar un poquito acerca de él el día de hoy. Mi abuelito, nosotros como familia, yo soy la cuarta generación de cristianos, por así decirlo, en nuestra familia. Y el papá de mi abuelito, mi bisabuelo, que nunca llegué a conocer, él fue la persona que él no creía en Dios y en un momento él tuvo un encuentro personal con Dios y él cambió su vida, y a través de ese encuentro después su familia, es decir, mi abuelito para arriba, ya todos fueron familia que nacieron de alguna manera conociendo acerca de los caminos de Dios. Y mi abuelito fue el primero en nuestra familia en ser un pastor. Hoy en día, a mí que me nombraron pastor, yo soy la tercera generación de pastores en mi familia. Pero mi abuelito empezó algo bien increíble en nuestra familia. Él fue un hombre de fe y él empezó tal vez algo que perdura hasta el día de hoy. En algún momento yo les he contado esto, en mi familia hay por lo menos unos 6 o 7 pastores, ¿verdad? Más. Y es una familia que estamos involucrados en el reino de Dios, estamos involucrados en el servicio de Dios, pero todo esto es gracias a la persona que fue mi abuelito. Y si alguna vez tuvieron la oportunidad de conocerlo, ustedes saben cómo él hablaba, cómo él se dirigía, pero para los que no lo conocieron, él siempre hablaba, y cada vez que él pasaba a predicar, él decía, a mí me gusta hablar la palabra de Dios, a mí me gusta enseñar. Él decía, yo creo que uno de los dones que Dios me dio es la enseñanza, decía él. Pero a mí me gusta enseñar con cosas prácticas, decía él, porque la vida cristiana es práctica, decía él. Entonces él contaba un montón de testimonios, y cuando pasaba aquí a hablar, él hablaba la palabra de Dios, pero él más que todo lo que estaba haciendo es que él estaba contando cosas que él había vivido. Y antes de que él muriera, unos 2 años antes o 3 años antes de que él muriera, yo tuve un como flashazo, decimos, ¿verdad? Que yo dije, yo voy a grabar a mi abuelito, le voy a hacer una entrevista y lo voy a grabar. Y todo esto surgió porque yo recuerdo que mis papás nos llevaban por lo menos una vez a la semana a la casa de mis abuelitos, y íbamos a comer con ellos. Algún día entre semana en la noche, y cada vez que nos sentábamos a la mesa y empezábamos a hablar con mi abuelito, él nos contaba sus anécdotas, nos contaba sus historias, las cosas que él pasaba. Él nos contaba cómo de repente él vivió en Huehuetenango, entonces él se movía y caminaba en las selvas, y él pasaba días perdido en la selva, y dice que a veces no tenían cosas que comer, y de repente Dios proveía un animal, y él le gustaba cazar, y él contaba las cosas de cómo él se enfrentó con fieras, decía él, y cómo él luchó mano a mano con toros, y tenía tal vez al tigre que pasaba cerca de él, y cómo Dios lo libraba una y otra vez. Y estas eran las historias que yo crecí escuchando acerca de la vida de mi abuelito. Entonces cada semana que yo iba a la casa de él me contaba esas historias, y en una cena que mi abuelita hacía, ella hacía pollo con recadito, o frijoles, o con crema, con huevo, y estábamos todos juntos y escuchábamos las historias que mi abuelito contaba una y otra vez. Entonces yo crecí escuchando estas historias. Entonces en algún punto yo dije, me gustaría grabar a mi abuelito. Así que lo senté un día en mi casa y le comencé a hacer preguntas. Le comencé a decir, contame acerca de tu vida, contame cómo fue tu niñez, contame cómo fue tu etapa laboral, de qué trabajaste, contame cómo fue que aceptaste el llamado de Dios al ministerio. Y todo esto está en un video que yo subí a YouTube, y me puse a escuchar este video esta semana y me puse a recordar acerca de él. Y en el video él dice lo siguiente, y él dijo, me gusta enseñar, y estas son sus palabras literales. Dijo, me gusta enseñar, y mi enseñanza va acompañada de la vida práctica, lo que les dije ahorita. Porque cuando hablamos de la vida práctica, decía él, cuando damos testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida, ayuda a las personas, dijo él, a comportarse como verdaderos cristianos. Palabras literales de la entrevista que yo hice con mi abuelito. Él era una persona que hablaba y citaba los versículos de memoria, con las citas, con el capítulo, y de repente yo iba, y a veces cuando él estaba predicando, él decía un versículo de memoria y yo lo buscaba en mi celular para ver si era cierto, y si era cierto. Él se sabía la Biblia así de principio a fin, ¿verdad? Pero él básicamente se centraba en esto, en contar las cosas pasadas que había pasado él en su vida. Y lo que pasó es de que todo eso
en sus hijos, tanto como en sus nietos, comenzó a crear algo, comenzó a crear fe, comenzó a crear el decir en sus nietos: mi abuelito tiene una vida de experiencias con Dios, yo puedo también tener mi propia historia con Dios. Y él, a través de contar las cosas pasadas, él estaba contando lo contento y lo agradecido que estaba con Dios por lo que él había hecho en su vida. No solamente eso, sino él creaba fe en nosotros, sus nietos y sus hijos. Y él nos decía a través de sus testimonios de que Dios podía hacer milagros en nuestras vidas. Eso es lo que él estaba haciendo en sus testimonios y es lo que yo les quiero hablar hoy. Así que estamos hablando acerca del poder del testimonio. El testimonio es las cosas que hemos visto y que hemos oído, las cosas pasadas. Ya hablamos esto hace 2 semanas y yo tengo 3 cualidades y quiero ser bien breve el día de hoy, porque mientras yo estaba adorando, no sé si se dieron cuenta, estábamos en la palabra de Dios y en la canción estábamos diciendo: Dios, derrama tu gloria, ¿verdad? Y yo sentí que Dios va a derramar su gloria el día de hoy. Y Dios me dijo: en algún punto de la prédica yo te voy a interrumpir y yo voy a derramar mi gloria, así que yo voy a hablar hasta que Él me interrumpa. Pero yo sentí esto bien fuerte de parte de Él el día de hoy. Dios quiere derramar su gloria el día de hoy, así que por favor estemos atentos a lo que Él va a hacer, y Él va a hacer algo milagroso hoy. Yo tengo 3 cualidades así prácticas acerca de lo que es el testimonio. La número 1, y lo que crea el testimonio, mejor dicho, y la número 1 es que el testimonio crea un corazón agradecido. Contar testimonios es prácticamente estar agradecidos por lo que Él ha hecho con nosotros en el pasado. La Biblia está llena de un montón de ilustraciones bien extrañas y raras, y de repente Dios venía y le decía al pueblo de Israel: yo quiero que hagan esto, por ejemplo, yo quiero que levanten 12 piedras aquí cerca del río Jordán. Y la gente decía: ¿y para qué 12 piedras? Porque el día de mañana en el que sus hijos les pregunten por qué están estas piedras acá, ustedes les van a recordar que estas piedras fueron sacadas del río cuando el río estaba en seco y ustedes pudieron pasar el Jordán. Entonces Dios les dice un montón de cosas al pueblo de Israel, de hacer ordenanzas tal vez extrañas, de poner monumentos que les recordaran de las cosas pasadas. Yo quiero que nos vayamos el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de esto. Yo quiero que vayan y abran sus Biblias y vayamos a Éxodo 13, del 14 al 16. Y en Éxodo 13, del 14 al 16, Dios les está diciendo, si miramos unos versículos antes, Dios les dice al pueblo de Israel: todos los primogénitos son míos. Y le dice: cuando ustedes tengan algo que nace de primero, ustedes lo tienen que entregar a Dios. O si es un animal impuro, o si es su hijo, por ejemplo, o su hijo primogénito, ustedes lo tienen que redimir. Y esta es una ley bien extraña. Dios está diciendo: todos los primogénitos me pertenecen a mí. Entonces ustedes tienen que venir y cada vez que ustedes tengan primeros frutos, me los tienen que entregar. Cada vez que tengan primeros ganados, me los tienen que entregar. Si el animal es impuro, entonces ustedes lo van a redimir, van a dar un animal limpio en vez del animal impuro. Y con sus hijos, porque ustedes no van a entregar y sacrificar a sus hijos, ustedes van a redimir a sus hijos. Entonces miramos esta enseñanza, tal vez si se la leemos fuera de contexto decimos: ¿por qué Dios está pidiendo los primogénitos, las primeras cosas, el principio de lo primero? Y Dios dice lo siguiente, y Él estaba pidiendo esto, y dice, el versículo 14 dice: el día de mañana, cuando sus hijos pregunten: ¿y esto qué significa? Que es lo que nosotros nos preguntamos muchas veces, ¿verdad? ¿Qué significa el principio de entregarle a Dios y de redimirlo primero? Ustedes le van a decir a sus hijos: el Señor, desplegando su poder, nos sacó de Egipto, país donde fuimos esclavos, cuando el faraón se empeñó en no dejarnos ir. El Señor le quitó la vida a todos los primogénitos, tanto de hombres como de animales, y por eso le ofrecemos al Señor en sacrificio el primer macho que nace, y rescatamos a nuestros primogénitos. Esto será para ustedes como una marca distintiva en la mano y en la frente de que el Señor nos sacó de Egipto desplegando su poder. Si hemos escuchado la historia, Dios levanta a Moisés y a través del poder de Dios y de las 10 plagas que Él trajo a Egipto, Dios libera al pueblo que fueron 400 años de esclavos, los libera y los saca al desierto rumbo a la tierra prometida. Pero ese sacarlos fue algo que se vio nada más por el poder de Dios, ¿verdad? En el último de las 10 plagas, que fue en la última plaga, cuando Faraón dice: sí, váyanse, porque si se quedan Dios nos va a destruir completamente. Es la plaga cuando Dios mata a todos los primogénitos de Egipto.
excepto las personas que pusieron en su puerta y se cubrieron con la sangre de un cordero. Entonces Dios les está diciendo, ustedes tienen que entregar el primogénito, ustedes tienen que darlo primero, porque eso les va a recordar que esa fue la forma en la que yo los liberé. Esa fue la forma en la que ustedes pasaron de ser esclavos a ser libres. Lo que yo les estaba diciendo es de que yo quiero que ustedes hagan esto para que ustedes recuerden de dónde yo los saqué. Porque el momento en el que nosotros comenzamos a olvidar de dónde nos ha sacado Dios, empezamos a dar por sentado de que estamos acá ya libres porque somos muy buenos y porque nos lo merecemos y porque hemos trabajado duro, y comenzamos a menospreciar lo que Dios hizo en el pasado. Entonces Dios les da una orden al pueblo de Israel de recordar las cosas pasadas, porque número uno, crea agradecimiento en nuestro corazón por lo que Dios ha hecho. Entonces el principio de los primogénitos, el principio de las primicias, es un principio de agradecimiento. Cuando Dios nos pide contar testimonios, cuando Dios nos pide recordar las cosas pasadas, cuando Dios le pidió a Julio el decir, tenés que pasar al frente y contar qué fue lo que yo hice en ti, es para que vos recordes siempre lo que yo he hecho en tu vida y que estés agradecido. Es por eso que tenemos que seguir contando las cosas que Dios hizo en el pasado, porque crea en nosotros un corazón agradecido. Número uno, el principio de las primicias era un ritual de agradecimiento que era pasado de generación a generación por lo que Dios había hecho en el pasado. Hay un pasaje que lo vamos a leer que está en Juan 4 del 28 al 29, y este pasaje nos habla acerca de la samaritana. Si alguien no se recuerda de la samaritana, era una mujer que estaba llena de vergüenza, era una mujer que, como su nombre lo dice, era de Samaria, y ustedes saben que las personas en Samaria en ese tiempo no eran muy bien vistas. En ese tiempo los judíos no se juntaban con los samaritanos porque ellos eran como los mezclados, eran los mestizos, eran los que se habían apartado de las leyes de Dios. Entonces ellos eran como hasta cierto punto inferiores a los judíos. Pero no solamente ella nació en una clase social, tal vez por así decirlo, no tan privilegiada, sino que encima de eso el pasado de esta mujer, que ella había tenido 5 maridos, y con el que actualmente vivía no era su marido, es decir, ella había tenido una vida bastante dura en el que no le había ido bien en el amor, podríamos decir. Pero no es solamente eso, sino que ella estaba llena de vergüenza, y ella va al pozo al mediodía, porque ¿quién va y hace un trabajo forzoso al mediodía cuando el sol está súper fuerte? Nadie. Todos iban al pozo en ese momento en la mañana, cuando no había sol, iban de madrugada porque es más fresco realizar esta tarea, pero ella iba al mediodía porque ella tenía vergüenza. Y ella decía, a mediodía yo no me voy a encontrar a nadie, entonces por eso yo quiero ir a mediodía para no tener que verme con las miradas de otras personas y que me estén juzgando y que me estén criticando. Entonces este es el trasfondo de ella. Pero cuando ella llega, Jesús se asegura de estar a solas con ella. Él le dice, manda a sus discípulos afuera, le dicen, vayan a comprar comida, yo me voy a quedar acá en el pozo, porque sabía que si la mujer miraba a 13 hombres en el pozo, ella al momento que mira a 13 hombres se da la vuelta, porque ella estaba evitando a las personas. Pero solo vio una persona, entonces ella dice, esta persona no, sí me puedo encargar de ella, ¿va? Entonces Jesús se asegura de tener un encuentro a solas con ella. Pero en el momento en el que Jesús tiene una conversación con ella, Jesús nunca la critica, Jesús nunca la juzga. Jesús le dice, tú crees que tenés una necesidad, crees que tu necesidad es venir al pozo y sacar agua de este lugar, porque tu necesidad, tú crees que es una necesidad física, pero Jesús le dice, tu necesidad es del alma, es espiritual. Yo tengo agua de vida, le dice. Entonces Jesús viene y mira, no mira las circunstancias externas, sino mira más allá y mira el corazón, y le dice, solo yo te puedo dar lo que tu alma necesita. Y esta mujer tiene un encuentro con Dios, y Jesús viene y por una palabra profética le revela lo que ya está pasando, y ella cambia completamente. Entonces ella sale de ese lugar súper tocada de que Dios mismo la había encontrado en su lugar de vergüenza. Eso es lo que pasó. En el momento en el que nosotros tal vez cometemos errores y estamos todos llenos de vergüenza por las cosas que hemos vivido en el pasado, es el momento en donde Dios viene y nos encuentra a solas
y tiene un encuentro con nosotros, y eso es lo que pasó con la mujer. Pero cuando ella tuvo ese encuentro con Dios, ella dice, verdaderamente tú sos el Hijo de Dios. Ella tiene un cambio radical y pasa lo siguiente. Juan 28 al 29 dice, la mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y decía a la gente, vengan a ver este hombre que ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Y si ustedes han escuchado la historia, sabemos que ella comenzó a dar testimonio de lo que había pasado en su vida. Pero ¿por qué ella comenzó a dar testimonio? Ella no dio testimonio porque Jesús le dijo, ahora que ya tuviste un encuentro conmigo, anda y les contás a todos lo que viviste. Jesús no le dijo nada. Ella inmediatamente, en el momento que experimentó el amor de Dios, ella dejó todo lo que tenía y se fue a dar testimonio de lo que Jesús había hecho en su vida. ¿Por qué? Porque ella estaba agradecida. Y yo no quiero nunca dejar de dar testimonio de las cosas que Dios ha hecho en mi vida, porque el momento en el que yo deje de testificar lo que Dios ha hecho en mi vida es el momento en el que yo comienzo a no estar agradecido con Él. Es el momento en el que yo comienzo a decir, yo estoy acá porque yo me lo he ganado, porque yo soy muy bueno, porque yo fui a estudiar teología, estudié 6 años teología, yo sé mucho de la Biblia, yo estoy acá por eso, por mi arduo trabajo, pero no. Yo estoy en este lugar porque Dios algún día tuvo misericordia de mí. Y yo nunca voy a dejar de dar testimonio de las cosas pasadas, porque eso viene de un corazón agradecido, que fue lo que pasó con esta mujer. Entonces, por eso es que desde hace un mes, si se habían dado cuenta, estamos pidiendo que ustedes pusieran sus testimonios en la página web, porque queríamos que personas que están agradecidas escribieran lo que Dios había hecho en sus vidas. Y de esos testimonios salió Julio, por ejemplo, salió la hermana Sandra que habló la semana pasada, y las personas que han pasado aquí al frente a contar lo que Dios había hecho, porque el testimonio viene de un corazón agradecido. El número 2 es de que el testimonio crea fe en el corazón de los oyentes. Si seguimos leyendo la historia de la mujer samaritana, vamos a Juan 4:39, y dice lo siguiente. Dice, muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron por el testimonio que daba la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. ¿Qué es lo que dice la palabra acá? Que muchas personas creyeron en Dios. ¿Por qué? Por el testimonio de la mujer. Porque Él le había dicho todo lo que ella había hecho. Él le mostró amor y ella dio testimonio de agradecimiento. Pero lo que creó eso en el corazón de otras personas es fe, porque ellos comenzaron a creer en Dios. Ellos comenzaron a creer en el Dios que ella estaba hablando. Entonces, cuando viene Julio acá y nos dice, yo tuve un problema y yo pasé por esto, entonces los que estamos oyendo comenzamos a identificarnos con él y comenzamos a decir, yo también he tenido ese problema y yo también he pasado por esas cosas, y el testimonio de Julio me da fe a mí de que Dios me puede librar de lo que Dios lo libró a él. Comienza a crear fe en los oyentes, y fue lo que pasó en el caso de la mujer samaritana. Construye no solamente eso, sino que hace incrementar fe en el corazón de los oyentes. En Josué 4, del 21 al 24, yo les hablé un poquito acerca de esto, pero cuando el pueblo de Israel estaban al punto de entrar en la tierra prometida, nosotros sabemos de que Dios hizo esto en el pueblo de Israel. Cuando ellos salieron de Egipto, ellos llegaron a un lugar donde estaban enfrente del Mar Rojo y no había escapatoria para ellos, ¿verdad? ¿Se recuerdan de eso? Venían los egipcios y ya estaban atrás de ellos, los iban a matar, pero viene Dios y abre un camino donde no existía camino y abrió el mar y ellos pasaron en seco. Pero esa no fue la única vez que Dios hizo algo así con el pueblo de Israel. Después, cuando ellos iban a entrar a conquistar la tierra prometida, ellos tenían enfrente de la tierra, como obstáculo, tenían el río Jordán. Y ellos, para pasar al otro lado y conquistar la tierra, tenían que pasar por el río Jordán. Entonces viene Dios y comienza a decir, le dice a Josué, decirle al pueblo que empieza a marchar. Y cuando ellos empezaron a marchar, dice que las aguas empezaron a detener y se hicieron como un muro a su alrededor, y ellos cruzaron nuevamente en seco. ¿Cuántos han visto Narnia? Acá. Algo así fue lo que pasó. Cuando el león rugió, el río se detuvo y ellos pudieron pasar, ¿verdad?
Y eso fue exactamente lo que volvió a pasar otra vez. Entonces ellos pasaron ese río en seco, justamente como sus antepasados lo habían hecho. Pero Dios le dice a Moisés, a Josué, yo quiero que agarres 12 piedras grandes del río. O sea, las piedras que no son alcanzables porque no se podrían alcanzar a menos que el río esté en seco, porque están en lo más profundo del río. Quiero que agarres 12 de esas piedras y edifiques un monumento para que cuando ustedes los miren, ustedes se recuerden de lo que yo he hecho con ustedes. Entonces esto es lo que miramos en Josué 4, de 21 al 24. Y le vuelve a decir, y esto suena similar con el versículo de Éxodo que leímos, y le dice, en el futuro, cuando sus hijos les pregunten, ¿por qué están estas piedras acá? Ustedes le responderán, porque el pueblo de Israel cruzó el río del Jordán en seco. El Señor, Dios de ustedes, hizo lo mismo que había hecho con el mar Rojo cuando lo mantuvo en seco hasta que todos cruzamos. No sé si se dan cuenta, pero aquí hay 3 generaciones con el mismo Dios. Está Josué hablando y Josué dice, Dios hizo que nosotros cruzáramos el mar Rojo en seco. Pero ahorita ustedes, que son otra generación, porque eran todos los que tenían de 20 para abajo, que no se murieron en el desierto, ustedes están cruzando ahora el río Jordán. Pero después, cuando sus hijos les pregunten, ustedes les van a decir, el Dios de ustedes hizo que sus padres cruzaran el seco, lo mismo que hizo con sus abuelos que cruzaran en seco. ¿Qué es lo que está haciendo Dios y lo que está tratando de crear en 3 generaciones? Que ellos tengan fe de que si Dios abrió el mar por sus abuelos y si Dios abrió el río por sus padres, que Él pueda hacer lo mismo por ellos en la situación que están pasando ahorita actualmente. Y es lo que mi abuelito hacía cuando él nos contaba las historias. Y él nos decía, yo estuve en la selva, yo estuve en la jungla, yo estuve a punto de morir muchas veces y Dios me libró de la muerte. Lo que estaba haciendo mi abuelito ahí, estaba transmitiendo la fe de generación a generación. Y yo estoy hablando aquí delante de ustedes, yo no he pasado las cosas que pasó mi abuelito, yo no he pasado las cosas que han pasado mis padres, porque yo nací en otra generación. Pero yo nunca me voy a olvidar, aunque no he vivido esas cosas, de dónde Dios sacó a mi abuelito, de dónde Dios sacó a mis padres y de dónde me ha sacado a mí. Porque el momento en el que yo comienzo a olvidar de dónde nos ha sacado Dios, yo comienzo a dejar de ser agradecido. Y yo le voy a contar las mismas historias que me contaba mi abuelito, se las voy a contar a mis hijos, porque crea fe en el corazón de los oyentes. El versículo 24 dice, esto sucedió para que todas las naciones de la tierra supieran que el Señor es poderoso y para que ustedes aprendieran a temerlo para siempre. Para que ustedes aprendan a temerlo para siempre. El mismo Dios que abrió el mar Rojo para sus abuelos, abrió el río Jordán para sus padres y Él va a hacer un camino para ustedes el día de hoy. Y acá tal vez, no sé si hay 3 generaciones representadas en este lugar, pero no son necesariamente generaciones en cuanto a familias, sino pueden ser relaciones en cuanto a padres espirituales. Porque nosotros tenemos a nuestros padres espirituales, que es el pastor Josué y la pastora Saraí, y las cosas que Dios ha hecho en la vida de ellos hablan del Dios en el que ellos creyeron, pero son las cosas que nosotros podemos también experimentar en nuestras vidas porque somos hijos espirituales de ellos. Entonces no solamente acerca de padres e hijos en cuanto a línea de sangre, sino también en cuanto a familias espirituales. Entonces el testimonio hace que otras personas que no se olviden de las increíbles cosas que Dios puede hacer. El 24 dice, esto sucedió para que todas las naciones supieran que el Señor es poderoso, pero para que también ustedes aprendieran a temer al Señor. Entonces no se trata solamente acerca de recordar los milagros que Dios ha hecho en el pasado, eso sí es súper importante, pero se trata acerca de no olvidar quién es el Dios de los milagros, porque no es los milagros lo que estamos en búsqueda de, sino estamos en búsqueda del Dios que hace milagros. Las naciones van a ver las cosas poderosas que Dios ha hecho, pero ustedes lo van a temer. Es muy diferente, no sé si ustedes están entendiendo esto. Las naciones miran los milagros,
pero ustedes lo conocen a Dios, al Dios de milagros, de cerca. Eso es muy diferente. Otra palabra para la palabra temer es honrar. Si ustedes se van al original, temer, tal vez en el español el día de hoy está muy limitado. Nosotros pensamos que es acerca de tener miedo a Dios, sino se habla acerca de honrar a Dios para siempre. Entonces Josué está diciendo, hay que recordar las cosas pasadas, no por recordar los milagros en sí, sino para que recordemos al Dios que hizo esos milagros y no nos desviemos de esa relación con Él. El número 3, porque quiero ir rápido, es de que el testimonio proféticamente crea un cambio en la atmósfera a una situación específica. Se los voy a leer otra vez porque está un poquito difícil. El testimonio proféticamente crea un cambio en la atmósfera a una situación específica. El testimonio es un arma profética que trae cambio a situaciones futuras. Si nos recordamos otra vez de la historia de la samaritana, nos recordamos de que ella estaba teniendo un encuentro con Jesús. Ella tiene un cambio radical con Él. Ella conoce a la persona que da agua de vida eterna, agua con la cual ella nunca va a tener más sed, y de el agradecimiento de ese encuentro ella empieza a contar testimonios. Ella no sabe qué es lo que va a pasar, ella simplemente está agradecida por Dios, por lo que Dios ha hecho en ella. Pero lo que pasó es de que Dios comenzó a crear un cambio en toda la atmósfera del pueblo en el que ella vivía. Cuando ella comenzó a hablar la palabra, Dios comenzó a obrar proféticamente en la atmósfera de todas las personas, porque dice la Biblia que muchos creyeron. Y vamos a volver a leer eso. Y dice en Juan 4, del 39 al 42, vamos a abarcar un poco más. La Biblia dice, muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron que se quedara con ellos, y Jesús permaneció allí 2 días. ¿Cuántos saben de que Jesús, cuando vino aquí a la tierra, Él se enfocó primariamente en el pueblo judío? Jesús venía para salvarnos a todos, a nosotros los gentiles, el día de hoy, pero Él se enfocó en el pueblo judío. Pero porque estos le insistieron, Él también predicó a los samaritanos. Y esto hablaba de una persona que daba amor completamente diferente al que todos habían experimentado, porque ningún rabí, ningún maestro de la ley, ningún judío respetable se iba a asociar con samaritanos y les iba a predicar la palabra a samaritanos. Ellos decían, los samaritanos ya no tienen esperanza. Ellos mismos decidieron alejarse de Dios, así que nos olvidamos de ellos. Pero Jesús no fue así. Jesús se quedó con ellos, aun cuando no era el tiempo de predicarle a los samaritanos. Entonces ellos comenzaron a cambiar en su vida. El versículo 41 dice, y muchos llegaron a creer por lo que Él mismo decía. Es decir, la mujer dio testimonio, ¿verdad? Muchos creyeron por el testimonio de la mujer. Pero lo que hizo el testimonio es que llegaron a conocer a Jesús mismo. Porque Dios no quiere que nosotros solamente vivamos de las experiencias de otros, sino que nosotros comencemos a tener nuestra propia experiencia con Jesús. No sé si me están entendiendo acá, pero dice la Biblia en el 41 que muchos llegaron a creer por lo que Él mismo decía. Y decían a Jesús, ya no creemos por lo que tú dijiste, le decían a la mujer, sino ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos verdaderamente que este es el Salvador del mundo. ¿Se dan cuenta de lo que empieza la palabra profética? Empieza a cambiar la atmósfera de todo un pueblo entero. Y las personas no solamente creyeron por lo que la palabra de ella, sino comenzaron a tener una relación personal con Dios y decían, ya no solamente creemos por lo que ella nos decía, ahora creemos porque lo hemos visto y lo hemos oído personalmente. Y eso es lo que Dios quiere lograr con nosotros. Hablamos y contamos historias tal vez antiguas. Cuando cantábamos decíamos que Moisés vio cara a cara y estuvo en la misma presencia de Dios, y hablamos acerca de Él. Pero Dios no quiere que solamente recordemos lo que Él hizo con Moisés. Dios quiere que nosotros empecemos a tener experiencias personales como las que Moisés tuvo. Dios no quiere que solamente recordemos cuando Él abrió el mar rojo y pasó el pueblo de Israel en seco.
sino Él nos quiere decir hoy en día que tú puedes estar en esa situación en la que no miras un camino, pero Él va a abrir el mar, Él va a abrir el río para que tú pases. Porque Él no quiere que solamente conozcas a Dios por las experiencias de otras personas, sino Él quiere que lo experimentes cara a cara y tengas tu propia historia con Dios. Y ese realmente es el poder del testimonio. Las palabras del testimonio de la samaritana fue una palabra dada en poder profético que trajo cambio a muchas personas. Como les digo, ella no tenía o no sabía lo que Dios iba a hacer con lo que ella estaba hablando. Ella simplemente empezó a hablar porque ella estaba agradecida. Pero imagínense que ella hubiera callado la palabra que Dios tenía en su corazón. ¿Cuántos hubieran creído si ella no habla? Ninguno. Cada vez que yo callo y yo no digo lo que Dios ha hecho en mi vida, yo puedo estar limitando el poder de Dios para que Dios toque a otras personas. Eso es súper fuerte. Y por eso mismo yo nunca quiero callar y hablar de las cosas que Dios ha hecho conmigo, porque en el momento en el que yo comience a cerrar mi boca, otras personas no van a creer. Y yo estoy limitando que otras personas escuchen y tengan esa relación personal con Dios. Vamos a regresar al Salmo 78, de 2 al 7, que fue con el versículo con el que empezamos. Y Asaf dice lo siguiente, y lo vamos a leer nuevamente, tal vez de una forma más lenta. Y dice: abriré mi boca y diré proverbios. Hablaré de los misterios pasados, de cosas que ya hemos oído y que conocemos porque nuestros padres nos las contaron. Asaf está diciendo: yo voy a hablar de cosas que yo ya sé y que no son cosas nuevas para nosotros. Cuando yo hablo aquí, tal vez muchos dicen: yo ya sabía eso, yo ya sé de que Dios es bueno y de que Dios quiere hacer milagros, pero yo tengo que seguir contando esas cosas pasadas, cosas que yo ya sé y que yo ya conozco, pero que aún así siguen siendo misterios pasados, dice Asaf. Porque puede que yo ya conozca, yo haya escuchado lo que Dios ha hecho en el pasado, pero sigue siendo un misterio para mí el día de hoy porque yo no lo entiendo y no lo he vivido. Pero el primer paso para comenzar a vivir eso es comenzar a contar las cosas. El versículo 4 dice: no las mantendremos ocultas a nuestros hijos, sino que diremos a las generaciones futuras que el Señor es digno de alabanza por su poder y por sus hechos portentosos. Dios es digno de alabanza siempre porque Él ha hecho milagros en el pasado. Cuando venimos y adoramos aquí a Dios, yo puedo estar en una situación difícil el día de hoy y puede que sea muy difícil que yo en la tormenta que estoy pasando yo venga y yo adore a Dios, porque yo tal vez digo: estoy en medio de una tormenta, estoy en medio de una situación difícil, y por eso mismo, porque yo no miro una salida, es difícil adorar a Dios, y eso nos bloquea de tener ese acceso con Dios. Pero Asaf está diciendo que yo tengo que adorar a Dios. El Señor es digno de alabanza por lo que Él hizo en el pasado. Isaías 54 dice: regocíjate, estéril, levanta un cántico, tú que no tienes hijos todavía, tú que no puedes dar a luz, comienza a levantar cántico a Dios. Bill Johnson, el pastor de Betel, él dice esto, y su papá murió de cáncer y ellos estuvieron orando para que su papá fuera sano, y ellos estuvieron creyendo, ellos estuvieron reprendiendo al enemigo, y al final de cuentas su papá no sanó, su papá murió de cáncer. Pero cuando ellos estaban en esa tormenta en su vida y ellos estaban en el hospital y el doctor les acaba de decir que su papá ya había muerto, Bill Johnson comienza a adorar a Dios y él comienza a levantar un cántico de adoración, y él dice: en el cielo, cuando yo me vaya al cielo, ahí no va a haber muerte, ahí no va a haber dolor, ahí no va a haber tristeza. En el cielo va a ser muy fácil adorar a Dios, porque en el cielo todo va a ser perfecto. Pero yo no quiero perder la oportunidad de adorar a Dios en una situación difícil, porque aquí en la tierra, cuando yo no tengo las respuestas todavía, y cuando mi futuro todavía es incierto, cuando yo miro enfrente un río y un mar que no me dejan pasar al otro lado, ese es el momento exacto en el cual yo puedo adorar a Dios,
porque no voy a tener una oportunidad así cuando yo esté en el cielo, de adorar a Dios. Entonces, en medio de nuestra tribulación, en medio de nuestro problema, empecemos a levantar cántico a Dios. Empecemos a decir las palabras de Asaf, que el Señor es digno de alabanza por su poder y sus hechos portentosos. El versículo 5 dice: el Señor estableció su ley para Jacob y le entregó sus enseñanzas a Israel. Esta versión, en la versión 60, yo busqué la versión 60 y decía: el Señor estableció su testimonio para Jacob. Es decir, Dios hizo cosas grandes en Jacob y Dios estableció su ley para Israel. Pero el pacto que Él hizo con Jacob fue el pacto que Él mantuvo con las generaciones futuras. Y si yo he visto en la vida de mi abuelito cómo Dios lo libró de la muerte, y en un momento, en un domingo, él se quedó muerto y él no reaccionaba y terminó el servicio, todos pensaron que él estaba durmiendo y todos van a despertar: abuelito, y él estaba muerto y se quedó muerto como por varios minutos. Pero empezamos a orar, empezamos a reprender y él revivió. Y yo recuerdo esos hechos. Pero lo que Dios me está diciendo es que si Dios estableció su ley para Jacob, es decir, mi antepasado, me está hablando del Dios que va a seguir estableciendo su ley y su pacto con las generaciones futuras. Y Él lo va a seguir haciendo. Y dice el versículo 5: y ordenó a nuestros padres que nos las enseñaran para que las conociera la generación futura, los hijos que nos habrían de nacer, y ellos a su vez les contaran a sus hijos. ¿Para qué? Versículo 7 dice: para que pusieran en Dios su confianza. Este es el propósito del testimonio y de contar las cosas pasadas que Dios ha hecho en nosotros. Porque crea que las personas comiencen a poner su confianza en Dios. Cuando yo cuento de que Dios me ha salvado, de que Dios me ha sanado, de que Dios me ha librado de la muerte, yo hago que otras personas que están escuchando el testimonio, que no tienen su confianza en Dios, comiencen a decir: Dios sí puede hacer milagros, porque si lo hizo en la vida de Él, lo puede hacer también en mi vida, y comiencen a poner su confianza en Dios. Después sigue diciendo el versículo 7: y para que no se olvidaran de sus grandes hechos, para que no se olviden en los momentos difíciles de que Dios, si hizo milagros en el pasado, Él lo va a volver a hacer. Pero como decía el versículo de Josué, el pasaje, no solamente recordar los grandes hechos de Dios, sino es de recordar quién es Dios y el Dios que hace esos grandes hechos. No se trata acerca de los milagros, se trata acerca del carácter de Dios, acerca de la bondad de Él. Y de último dice: para que obedecieran sus mandamientos. Es decir, para que tus hijos no se aparten nunca del camino y se mantengan siempre fieles a Dios. Por eso tenés que recordar las cosas pasadas, por eso tenés que dar testimonio de lo que ha hecho Dios en el pasado, para que personas que no están en el camino de Dios regresen al camino de Dios. Lo que me pareció bien interesante de este versículo es de que Asaf, no sé si ustedes saben, Asaf vivió unos 400 años después de que todas estas cosas que él está contando pasaran. Asaf nunca vio el mar abrirse en dos. Asaf nunca vio el Jordán. Asaf nunca vio los grandes hechos. Ustedes leen el Salmo completo, Asaf comienza a contar todas las cosas grandes que Dios hizo en el desierto y las cosas grandes que Dios hizo con el pueblo de Israel. Pero todas esas cosas grandes que Dios hizo pasaron 400 o 300 años antes de que Él naciera. ¿Cómo alguien puede estar tan seguro en el carácter de Dios de que Él pueda hacer milagros el día de hoy, poniendo su fe en cosas que pasaron hace 300 o 400 años? Eso es por el poder del testimonio y de contar las cosas pasadas. Si Asaf está escribiendo esto es porque él nunca se desvió del camino. Porque él siempre puso su confianza en Dios, porque él siempre recordaba quién Dios era en su vida. Y tal vez esta es la explicación de por qué la iglesia sigue congregándose todos los domingos después de 2000 años. ¿Por qué la iglesia y por qué viniste hoy acá? Si acá físicamente no está Jesús, no miramos el cuerpo de Jesús en este lugar.
pero seguimos viniendo acá y seguimos creyendo por las cosas que pasaron hace 2000 años en la cruz del Calvario. Y es por eso que no tenemos que callar nuestra boca nunca, porque esas cosas nos permiten creer en Dios, poner nuestra confianza en Él, creer que Él va a hacer hechos milagrosos el día de hoy y creer que nunca nos vamos a desviar del camino hoy. Así que no sabemos nunca el impacto de nuestro testimonio en otras personas. Dios puede hacer un milagro en la vida de alguien más por la palabra de mi testimonio. Así que no callemos. Os voy a pedir que nos pongamos de